Perfecto, estamos ya grabando entonces nuestra sesión del día de hoy. Hoy nuestra sesión síncrona número 8, viernes 20, son las 4:33 de la tarde. Y vamos a abordar lo que es el tema 8 de las interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. No sé si ya hayan leído algo vaya, la lectura de texto del tema. Yo se los puse ahí como sugerencia que antes de tener la sesión, pues lo leyeran para tener más o menos una idea, una noción de lo que vamos a estar viendo. A lo que voy es que lo resumí bastante, quiero dárselos de manera muy puntual, porque la realidad de las cosas es que el texto al menos en este libro, sí viene algo confuso. Yo los entiendo, si se perdieron un poco, viene algo confuso, viene algo denso. Habla mucho de filosofías y cosas más elevadas de este tipo, que sí pueden confundir un poquito. Entonces, voy a darles un pequeño resumen de cada una de las interpretaciones y quiero complementar la clase del día de hoy también con un video que es el mismo que se va a utilizar para la actividad del foro de esta semana. No sé si alguno de ustedes, creo que no, no chequé ahorita las notificaciones últimas, pero hasta ayer creo que no, que hubieran realizado ya su participación en el foro. Si no fue así, entonces bruto porque ahorita ya van a ver el video que necesitan para tener la información para realizar su participación en el foro. Entonces, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero les voy a compartir ese video y posterior al video ya les presento yo mi PowerPoint, donde tengo el resumen de cada una de las interpretaciones, los detalles importantes, los puntos claves y sobre eso al final ya vemos si hay duditas o algún comentario o lo que quieran compartirnos. Eh, ya para finalizar, vamos a ahondar un poquito en las particularidades de la tarea, que antes de que se me pase, quiero comentarles algo muy importante. Normalmente las tareas se entregan el domingo. Esta, como les digo, como el tema estaba un poquito más denso, como era más extensión del texto que las semanas pasadas, les dio un poquito más de oportunidad. Entonces eh, va a haber chance de entregar la tarea hasta el martes igual a las 11:55 de la noche, pero hasta el martes, o sea que tenemos 2 días más. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a empezar lo que es el material de la clase. Y empezamos con el videito para tener una noción general, ¿va? Perfecto. Gracias. Chicos, perdón, nada más confirmando, ¿sí lo están pudiendo ver el video? No. Ok.
A ver, un segundito, hubo aquí un problema de... Qué bueno que les pregunté porque si no me lo iba a echar yo sola. Ok, ahí va ahora sí, disculpen. Sí, no pasa nada. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. de nada, Lick. No se escucha. Lick, creo que le falta audio. ¿Cómo creen? A ver, ahí se oye. ¿Qué está pasando? Qué pena. A ver, se oye ahí al final o no? No. No. Estamos perdidos. Perdidos, perdidos. A ver. Bueno, saben que no sé si tenga que ver con la página. Normalmente de YouTube no hay problema. No sé si esto por ser Vimeo no se termina de compartir correctamente. Déjame nomás le pico aquí tantito. Si no sale por aquí, pues entonces nos saltamos esa parte de la clase. Digo, como quiera, esto es parte de el foro, o sea, viene ahí dentro de la actividad. Entonces, bueno, si no podemos verlo, como quiera ya lo tienen compartido en plataforma para que en la oportunidad ya lo pueda ver cada quien. La idea era ahorita darle un avance a eso, pero bueno, si no nos permite por aquí esto, pues nos saltamos eso. A ver, ¿qué está pasando? Ah, a ver, paciencia, paciencia. Ah, perdón, perdón. ¿No? ¿No se ve? Digo, ¿no se oye? No. Bueno, Escucha. no, pues ni modo. Qué pena, discúlpenme, no sé qué esté pasando por ahí con el video. Tuve de hecho problema, la verdad, soy sincera, a la hora de subirlo a la plataforma, yo quería que le saliera así automático, ¿no? Y no me salía. Y entonces concluí que era precisamente porque no era un archivo normal de YouTube. Entonces a lo mejor eso tiene que ver con que ahora no se escuche. No sé, habrá que investigarlo. Les paso la liga, o sea, las puedo pasar, pero se me hace que luego cada quien lo va a ver como en distintos segundos, ¿no? O así. Bueno, si quieren lo hacemos así, o si quieren, les digo, como quiera, esto es parte del foro, entonces igual tienen ya el material en la plataforma y lo van a tener que ver antes de participar en el foro. Como ustedes prefieran, ustedes me dicen qué quieren que hagamos. Como se le haga más fácil. Ok, Mario, gracias. Bueno, ¿les parece entonces? Pues vamos a saltarnos el paso y como quiera, al final ahora sí les paso el link por si quieren de una vez de aquí directo eh, ir para allá. Pero bueno, para efectos entonces de la sesión, pues vámonos meramente con la presentación PowerPoint.
esperando que con eso ya no batallemos. Entonces, bueno, imagen ya no estoy, voy a dejar abierto el audio para poder irles explicando. Nada más me confirman, por favor, si esto sí lo pueden ver. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar ahora sí de lleno con lo que es el tema en base al libro, que como dijimos es el tema de interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. La primera de estas interpretaciones que maneja el libro es el positivismo. Ya habíamos visto en temas anteriores, de hecho creo que se tocó el punto en 2 de los temas anteriores, así por encima, pero sí se tocó. Y entonces ya nos queda muy claro que el padre del positivismo es esta persona que mencionaba abajo, Auguste Comte, que él fue el mayor exponente de este tipo de interpretación o de este tipo de pensamiento. Tenemos que el positivismo se presenta como una doctrina basada en la ciencia social. Y esto porque lo que quería hacer el fundador con esta teoría era explicar el movimiento de desarrollo de la sociedad, llamándose esto dinámica social y su equilibrio, que lo llamaba estética social. El positivismo es considerado como normativa de la ciencia. Una normativa, sabemos que es una serie de preceptos que todo investigador debe tomar en cuenta para poder realizar un trabajo científico. Entonces, esta gente que seguía la idea del positivismo consideraba este tipo de pensamiento como, ahora sí que como la ley de la ciencia. Si es ciencia, entonces tiene que seguir este tipo de pensamiento. Eso pensaban ellos, ¿no? El positivismo tenemos que consiste en observar los fenómenos y analizarlos por medio del método científico, que esa era la piedra angular de este tipo de interpretación o de pensamiento. La sociología se presenta como la disciplina más joven y propia de este positivismo, de este movimiento, y permite explicar el desarrollo y el futuro de la humanidad. En el positivismo destaca el papel de la ciencia dentro del progreso social y se busca la universalización del método científico. Esto de manera que quieren llevar la aplicación de este método científico de las ciencias naturales, que era de donde originalmente venía, hacia las ciencias sociales, que era lo que pretendía el movimiento. Como todo movimiento, como toda idea, hubo opositores de la misma que marcaban muy claro las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Uno de estos opositores fue Marx, que él hablaba de la especificidad, perdón, que tenía el método científico. Él decía que el motor de la historia es la lucha de clases y esto se derivaba de contradicciones sociales, o sea, la pelea por avanzar, ¿no? Obviamente cada movimiento social, cada revuelta, por así decirlo, que hubo en su momento, la mayoría de las veces se debía precisamente a estas contradicciones sociales. Entonces, ellos decían que no se podía usar, bueno, también salía Salins y Schultz como opositores, y decían que no se puede usar el método científico en las ciencias sociales porque una de las razones es que el investigador social es parte de ese mismo objeto de estudio, o sea, el investigador está investigando a la sociedad y pues él es parte de la sociedad. Entonces ellos decían que había una falta de objetividad que podía haber una falta de objetividad de parte del investigador, que existía una relación con el resto de la sociedad o del resto de los sujetos de estudio y hablaba de un tema interesante ahí de que ellos conocían como las prenociones. Sabemos lo que es una noción, que tenemos que es una opinión, por así decirlo, o una forma de ver las cosas derivadas de un estudio sistemático y riguroso. O sea, esto es el resultado de un trabajo de reflexión, de revisión de conceptos y de análisis de investigaciones previa. Eso es una noción. O sea, nosotros llegamos a una noción a través de todo eso. Pero existe este otro término que ellos presentaban como oposición al movimiento, que son las prenociones, que dicen que eran opiniones sobre, o sea, opiniones que se fundaban sobre su propio entorno bajo sus propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? Si, si yo, vamos a decir, yo tengo problemas económicos, por decirlo así. Vamos a decir que ahora con toda esta crisis de la pandemia, no sé qué, yo me quedé sin trabajo.
Entonces, pues desde mi noción, voy a decir es que no hay, o sea, no hay trabajo y todos estamos batallando igual y nos vamos a quedar pobres todos. Cuando en realidad las cosas, digo, sí pasa mucho, pero la realidad de las cosas es que si ustedes voltean a su alrededor, si bien sí ha sido un tiempo difícil por el tema de la pandemia, también ha sido un tiempo de muchas oportunidades para otras personas que aprovecharon este momento, y cuánta gente no conocen. Si bien muchos cerraron sus negocios, hay muchos otros que abrieron negocios y echaron a andar negocios con temas relacionados o no de la pandemia, pero que antes no lo habían podido hacer. A lo mejor hay gente que antes pues no tenía el tiempo de sentarse y ponerse a trabajar mentalmente en algo para poder ponerlo en acción. Y ahora con todo este encierro y pues ahora sí sobra el tiempo. Entonces hay mucha gente que dijo, ¿sabes qué? Ya me senté, ya saqué mi plan y ahora sí sé qué voy a poner de negocio y lo hace, ¿no? Entonces, bueno, esa es una prenoción, la inicial, vuelvo a la premisa de que yo perdí mi trabajo, entonces yo pienso que todos están perdiendo el trabajo y que la situación económica es igual de mala para todos, cuando pues siempre es un claroscuro, ¿no? Siempre hay, pues unos sí, pero otros no. Entonces, lo que decían estas dos personas, estos dos eh, intelectuales, era que como el investigador es parte de la sociedad, pues entonces tiene prenociones sobre la misma. Y entonces los resultados de sus investigaciones pues iban a venir manchados, por así decirlo, de estas prenociones que él tiene según su entorno. Igual una prenoción, a lo mejor yo aquí, desde mi casa, desde mi colonia y desde Monterrey, tengo una prenoción muy particular que tiene que ver con mi entorno aquí físico directo, pero a lo mejor si buscamos la opinión del mismo tema de alguien que está, no sé, en Francia, por decir algo, a lo mejor su pronunciación es distinta porque aunque estamos viviendo la misma situación, su ambiente o su entorno puede variar. A lo mejor ellos, no sé, ya superaron esta oleada y están mejor, entonces pues ellos dicen, no, pues ya pasó y aquí estamos súper bien, ¿no? Pero nosotros estamos en el punto álgido del problema, entonces estamos con la mente negra y negativa, ¿no? Entonces, bueno, el punto eso significa una prenoción. Y esto era un problema que estas personas veían en este tipo de interpretación del positivismo. Ahora bien, dentro de la investigación, se dice que el investigador pasa por dos momentos a la hora de realizar su trabajo. El primero es cuando tiene una subjetividad propia o afinidades cercanas por cercanía al tema. Esto quiere decir, tiene su propia opinión sobre lo que está estudiando. Y normalmente ese es el primer paso de la investigación. O sea, siempre traen una idea de, oye, yo estoy investigando esto y o sea, yo estoy pensando que el resultado va a ser esto. Entonces ellos ya traen una noción más o menos de por dónde va la cosa. La clave lo padre de la investigación es que al final de cuentas, después de todo un proceso de un método científico, de un método sistemático, se llegan a los resultados. Y la clave aquí, que este es el segundo momento, es que esos juicios que yo tenía antes, previos a toda la investigación, se maticen y entonces yo entregue resultados con objetividad. Aquí, obviamente, al ser un resultado objetivo, ya te distancias totalmente de lo que tú inicialmente esperabas y te vas solamente por lo que realmente te está dando como resultado tu investigación, independientemente de lo que tú querías, esperabas o pensabas. Entonces, esos se presentan como los dos momentos de la investigación y vienen siendo como que los puntos importantes de este pequeño temita de la interpretación del positivismo. Ahora bien, tenemos una segunda interpretación que viene siendo el materialismo, cuyo exponente principal era Carlos Marx. Y esta interpretación tiene como objetivo conocer las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista. Eso era lo que Marx tenía como propósito de todo su estudio, ¿no? La obra principal de Carlos fue El Capital, que se encargaba de estudiar el desarrollo de la sociedad capitalista, porque ese fue precisamente el contexto en el cual él
se desenvolvió. Entonces era el tema como principal que le intentaba estudiar, que le interesaba estudiar, y fue lo que desarrolló en esta obra, que fue la principal de sus escritos. Lo que él decía, aquí tenemos que el contexto de la Revolución Industrial Inglesa, lo que es capitalismo, y él decía que no debían de seguirse las ideologías del momento. Decía que no debía de seguirse una idea, sino la materia. Una ideología él la consideraba como esas ideas que los autores creaban y que las consideraban como punto de arranque para el conocimiento de vida, no así las condiciones de vida. O sea, estas personas decían, ok, este día que yo tengo, de aquí parte el conocimiento, pero no tomaban en cuenta todo ese contexto, todo ese entorno que anteriormente hablábamos, que también tiene inferencia en el porqué de las cosas que pasan en la sociedad, de los sucesos, de los fenómenos y del movimiento que lleva la sociedad en sí. Estas ideologías pues son creadas por los ideólogos intelectuales del sistema dominante. En ese tiempo, si hablábamos del capitalismo, pues la gente metida en ese tema, los intelectuales de ese momento, pues eran quienes, en base a sus conocimientos y en base a sus nociones y prenociones, creaban estas ideologías. Entonces decían, a partir de esto, todo se basa. Pero Marx decía, no, es que no es en base a eso, tiene que ser en base a la sociedad y a las cosas que pasan en la sociedad, no en sí a una idea de cómo deben de ser las cosas, por así decirlo. Entonces, bueno, esa era la premisa que manejaba Marx en este movimiento del materialismo. Su principio era que ninguna sociedad puede existir sin la satisfacción de las necesidades humanas, como pueden ser las vitales, que eran alimento, comida o vivienda, o unas secundarias, por así decirlo, que eran ya necesidades que salen extra, ¿no? Cualquier otra cosa, por ejemplo, creo que el libro menciona el ejemplo de la transportación, que decían, bueno, antes se transportaban en caballos, por así decirlo. Entonces ahí se está cumpliendo una necesidad que llega a ser básica. La secundaria vendría siendo cuando el desarrollo hace que entonces existan, después de mucho tiempo obviamente, existan los coches y entonces hay 10 tipos de coches. Entonces eso ya es una necesidad secundaria, o sea, tú necesitas moverte y el caballo te lo lograba que consiguieras esa necesidad. Un coche y ya qué tipo de coche, pues eso ya viene siendo secundario, ¿no? Entonces, bueno, estas son las necesidades que él menciona que pues deben de ser satisfechas. Y el método para satisfacer estas necesidades era precisamente el trabajo, que se conocía como una actividad consciente para conseguir la satisfacción de esas necesidades. Ahora, tenemos que el contexto histórico-social es una esfera que moldea las formas de pensamiento de las comunidades, como les decía. O sea, esta es la premisa principal de Carlos, que decía, tienes que tomar en cuenta lo que está pasando en la sociedad. En base a eso es como va a progresar la misma. Y entonces, hablando de que se estaba manejando en un momento donde la sociedad capitalista era el movimiento más fuerte o la manera en que la sociedad se manejaba, sale a relucir lo que es la célula precisamente de este movimiento capitalista, que es la mercancía. Y entonces aquí no se los desglosé ahí, pero se los voy a platicar. Aquí tenemos que la mercancía, pues como les digo, es la célula y es ese bien que tiene un valor y que se pone al mercado para ser intercambiado y entonces satisfacer esas necesidades. Todo bien que satisface esas necesidades humanas tiene un valor, pero no todo bien, esto es importante, ojo, no todo bien es una mercancía. Solamente las que se destina a la venta resulta una mercancía. La que se destina al mercado o la que tiene un valor de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos figuras, que es el bien y la mercancía. El libro incluso mencionaba por ahí el ejemplo de un árbol de manzanas. Si es un árbol que tú te encuentras en la calle, que tiene manzanas, la manzana se cae, tú la agarras y te la comes, pues eso es un bien, porque no hubo una actividad ahí consciente de un trabajo para obtener esa manzana tal cual como
algo con un valor de cambio o valor de mercado. Entonces, eso viene resultando un bien, perdón. Ahora bien, si yo en mi casa planto un árbol de manzanas y las estoy cosechando cada cierto tiempo, y afuera de mi casa pongo un letrerito que tiene un signo de venta, y al que pase se lo ofrezco de, oye, te vendo una manzana en $1. Ahí sí, aunque estés hablando del mismo árbol de la manzana, ahí sí estamos hablando de una mercancía, porque ahí sí hubo un trabajo yo de plantar el árbol, de cosecharlo, y al final, pues ofrecerlo al mercado. Entonces, esa es la diferencia entre bien y mercancía. Y son factores o son conceptos muy importantes dentro del tema, porque son la base de la sociedad, como se manejaba en aquellos tiempos. Para que un bien tenga valor, tiene que haber un trabajo humano de por medio y tiempo invertido y plasmado en ese producto a manera de que pueda ser ofrecido al mercado o a la venta al público. Es importante también tener en cuenta que a mayor tiempo invertido en la consecución o el alcance de este producto o de esta mercancía, también mayor va a ser su valor. Ahora, otro de los puntos importantes que Marx señalaba en esta interpretación es que a mayor desarrollo económico siempre va a haber un mayor número de necesidades, como les decía. Obviamente, si al principio se transportaban en caballos y luego hay un mayor desarrollo económico, salen los coches, se crean y salen al mercado los coches. Primero salió uno, pero luego salieron 10 tipos de coches. Entonces, pues obviamente ahí las necesidades y el abanico de posibilidades para suplir esas necesidades o satisfacerlas, pues va creciendo también más, ¿no? Finalmente, bueno, eso era lo que abarcaba Carlos Marx en su pensamiento, y surge una tercera interpretación, que es la estructural funcionalismo. El exponente principal era Emil Durkheim, y esta persona se desenvolvió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Emil decía que los más fuertes logran aplastar a los más débiles, y eso se debía a algo que él llamaba anomía, que era una falta de normas. En el contexto histórico en el que él se desenvolvió, había ciertos problemas sociales que marcaban obviamente el movimiento de su entorno, como esta anomía, esta falta de normas, problemas como suicidio, crisis económicas, ausencia de solidaridad moral, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente esos eran los problemas que él quería, pues, atacar, ¿no? Para él lo importante era la conservación del orden en el presente, o sea, bueno, en aquel presente, obviamente. ¿Cómo es que ese orden se mantenía y ante qué corría peligro? Ese fue como que el tema de estudio para él. Para él, según su pensamiento, la sociedad estaba en orden y todo lo que lo cuestionaba o lo que lo contradecía constituía un desorden o una anomalía. Menciona él la figura del hecho social, que viene siendo una forma de actuar, de pensar o de sentir que no son dominadas por el hombre, sino que son dotadas de un poder de coacción externo a ese sujeto. Hablamos de ejemplos, por ejemplo, el nacionalismo. Pues no es como que tú tengas un proceso mental de, yo soy muy mexicano porque, bla, o sea, normalmente uno pues nace en México y le agarra cariño a su nación, y entonces, por lealtad a la misma, pues es muy nacionalista, por así decirlo, ¿no? No es porque tú tenías un proceso mental y un camino de decisión y al final dijiste, ok, yo soy muy nacionalista. No es por ahí la cosa. Es más bien algo que se hace, pues básicamente automático, pero basado en tu entorno o pues sí, en la historia que tú tienes detrás como persona, el antecedente, ¿no? Entonces, ese puede ser un ejemplo de hecho social. Y él lo manejaba muy importante dentro de su pensamiento, porque decía que como primera regla del método sociológico, para él, el hecho social debía ser considerado como cosa, y que el hecho social no era lo mismo que un acto humano. Un acto humano, estamos hablando de cosas básicas como dormir, comer o beber, por así decirlo. Y esas son cosas que, por ser actos humanos, son estudiados directamente
por materias. En este caso, en el caso de dormir, comer o beber, pues eso lo estudia en dado caso un doctor por medio de ciencias como la biología, por decirlo así. Pero un hecho social, ese sí ya era estudiado por la materia que a él le ocupaba, que estás hablando de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que Emil mencionaba dentro de su interpretación. Como cuarta interpretación tenemos la teoría comprensiva, que aquí Max Weber fue el exponente principal. Y a esta teoría o esta interpretación se le conocía de manera igual, tanto como comprensiva, como interpretativa, como culturalista. Cualquiera de los tres nombres se referían a al mismo tipo de pensamiento. Este señor, Max Weber, se opuso al esquematismo del método científico y decía que los cambios sociales eran modalidades de la sociedad occidental. No los consideraba como tal, no tanto como evolución. Su propósito era conocer esas modalidades que él veía en la sociedad y todo eso era a raíz de la comprensión de la cultura, o sea, del entorno en el que vivía y el uso de tipos ideales. Estos tipos ideales vienen siendo también pues como ideas preconcebidas de cómo deben de ser las cosas. Las ciencias sociales deben estudiar la cultura y lo peculiar de los seres humanos, no tanto como el método científico, perdón, sí, el método científico que era seguir un proceso, no, aquí no vamos a seguir un proceso, más bien vamos a tener un enfoque interpretativo y explicativo de lo que está sucediendo en la sociedad. Eso es estudiar la cultura. Y para él los hechos el movimiento de la sociedad se presentaba de manera causa y efecto, o sea, perdón por mis fieras. Se manifestaban a manera de causa y efecto, o sea, hay A, entonces hay B, y por eso suceden las cosas de esa manera. Para él, el sentido depende de cada comunidad o grupo, que va muy similar a lo que platicábamos ahorita, de que las cosas pueden variar de comunidad a comunidad, o sea, los hechos que suceden en esa comunidad no son precisamente los mismos que pasan en una comunidad lejana o incluso cercana, pero distinta. Y entonces eso trae consecuencias sociales distintas. Y finalmente menciona él dos figuras que son las acciones y las acciones sociales. Las acciones es, por ejemplo, cuando empieza a llover y una persona automáticamente se cubre con una chaqueta o con un paraguas o se va abajo de un techo, no sé. No hay un proceso mental ahí donde la persona diga, voy a cubrirme con la chaqueta porque no sé, no. Simplemente ya sabemos, automáticamente llueve sin hacer un proceso o sin haber una premeditación. La acción es pues taparte para no mojarte. A diferencia de las acciones sociales, que estas sí tienen un sentido hacia los otros, tienen una intención hacia el resto de la sociedad. Por ahí, por ejemplo, yo puedo mencionar un ejemplo de una donación, por decir algo, donde yo premeditadamente voy a donar el DIF, por así decirlo. Y entonces esa donación pues va a tener un efecto social en esa dependencia, ¿no? Y entonces, bueno, esto era lo que este pensador de Weber tomaba en cuenta para su interpretación. Finalmente tenemos la teoría crítica, que esta era conocida también como de la Escuela de Frankfurt, en Alemania. Sus exponentes principales son Marcus, Adorno y Horkheimer. Y bueno, había otros, pero estos son los principales. Esta interpretación es una interpretación que es una teoría opositoria a la tradicional, tanto llámese positivismo como la teoría marxista que ya vimos anteriormente. Estas personas eran maestros de trabajo interdisciplinario, porque si bien armaban una filosofía social, así le llamaban ellos, porque si bien veían de filosofía, también veían de sociología, de psicoanálisis y de política. Entonces, en un solo trabajo siempre mezclaban como que las visiones de todas estas disciplinas para tener un resultado interdisciplinario. Para ellos, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia, o sea, que se basan en un contexto, tanto social, económico, político como histórico.
Y este contexto influye en la forma en que se organiza, en que se forma y en que se constituye tanto el conocimiento y evidentemente la sociedad en general. Y viene siendo, ahí en el texto pone muchos detalles más de estos exponentes de la interpretación. Para efectos de nuestra clase, pues solo vemos lo principal del tema, de lo que es la interpretación, sin meternos tanto a lo que cada quien hizo, que también fue importante, pero para no confundirnos y no echarnos rollo y demás, nos quedamos con esto como lo importante de la interpretación. De todas maneras, para efecto de su resumen, si quieren agregar lo que consideren importante de esos autores, adelante. Y bueno, pues eso viene siendo entonces la presentación de esta semana. No sé si habrá alguna duda del tema, de lo que vimos, o algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Ok, gracias, Mario. Muy bien, Sara. Gracias, Lizardo. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces con esto abarcamos el tema. Traté de hacerlo de la manera más resumida y clara porque, como les digo, sí está un poco denso el material. Pero con esto yo creo que nos quedamos con los puntos más importantes que había que abarcar del tema y con esto podemos ya trabajar para finalizar el punto. De todas maneras, obviamente cuando realicen su actividad, pues van a ahondar a lo mejor un poquito más en el texto y pues bueno, bien recibido todo lo que ustedes consideren como puntos importantes del tema. Ahora bien, hablando ya de lleno de la tarea, no sé si han tenido ya oportunidad de verla o de incluso de realizarla, pero bueno, en caso de que no, vamos a hacer un pequeño apunte del tema para que quede claro. La actividad de esta semana son dos partes. La primera es en base al texto, y es bien importante que sea en base al texto, porque para efectos de examen nos vamos a guiar en lo que viene en el texto. Entonces, yo no quiero y no va a ser aceptable que me hagan o me elaboren un resumen en base a algo que encuentren en internet o algo que encuentren en otro libro. Es importante que el resumen que realicen esta semana, o los 5 resúmenes de hecho, que realicen esta semana, sean en base a su libro de texto. Y entonces, como les digo, lo dividí en 5 pequeños resúmenes. Como son 5 interpretaciones las que vamos a ver, o las que vimos, vamos a ocupar un resumen, un pequeño resumen de cada una de esas interpretaciones. Lo que ustedes consideren importante en base al texto. Lo mínimo de cada resumen es media cuartilla, lo máximo es una, no es mucha diferencia. Letra tamaño normal, no me vayan a poner letra 80. No hay necesidad de hacer introducción y esas cosas, simplemente poner una portada, hacer el trabajo precedido por la portada, con sus datos, etcétera. Y pues bueno, separar en cada hoja el subtema, por así decirlo, que es la interpretación, ¿no? O sea, positivismo, órale, una hoja de resumen. Y luego el funcionalismo, órale, otra funcionalismo y otra hoja. Entonces, irlo separando así en una interpretación por hoja, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte, que es el resumen. La segunda parte va a ser la participación en el foro, que para eso era donde teníamos que ver el video que les quería compartir hoy al inicio. Es un video que dura más o menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Se ve lo mismo que ya vimos, pero desde otra perspectiva, y entonces incluso habla de ejemplos. Ojo, es una clave porque es parte de la participación, ya se los dije. Por ahí mismo, dentro del video, ellos dan ejemplos, entonces si ustedes se ponen buzos, pueden agarrar ese mismo ejemplo y ya no batallarle mucho. Entonces, bueno, la idea es que vean este video, que lo analicen, y ya una vez que lo hayan terminado de ver, necesito que me escojan una de las interpretaciones que más les haya interesado o que más les resulte importante, que me la definan y entonces que me mencionen un ejemplo de algún hecho social o fenómeno social que se haya presentado en la historia. No tiene que ser actual, no tiene que ser pasado, o sea, en cualquier momento, pues. Ustedes escogen en qué momento, que me mencionen ese ejemplo y que me describan de qué manera esta interpretación influyó
para que la sociedad agarrara cierto rumbo o actuara de cierta manera en ese hecho en particular. Entonces, bueno, no hay extensión por el tipo o sea, por los puntos que les estoy pidiendo, pues no sé, a lo mejor van a ser 1 o 2 párrafos, no sé. Ya ustedes espero que sí se explayen un poco. Me gustaría ver con detalle sus opiniones. Y bueno, sería básicamente, esa sería la participación dentro del foro. No vamos a tener réplicas en compañeros, ni mucho menos. Es una sola opinión con esos puntos que ahí vienen señalados, que ya les dije y vienen señalados ahí en el foro. Como les decía al inicio, por si acaso alguien, no sé si Mario ya había llegado, pero bueno, es importante tener en cuenta que tenemos ahora un poquito más de tiempo para entregarla, más que lo normal. Normalmente las entregas son el domingo, pero en este caso, por ser un tema un poquito más denso y más extenso, lo extendí un poquito. Entonces lo vamos a entregar el día, bueno, si la entregan antes, genial, pero si no, tienen oportunidad hasta el martes por la noche. Entonces, bueno, pues eso viene siendo la parte de la actividad. ¿Alguna duda sobre la actividad? Todo bien. No, Ok, gracias, Sara. Perfecto, Mario. Perdón otra vez por las fieras. Un día se los voy a presentar. Bueno, entonces, pues si no hay ninguna duda o algún comentario, con esto cerrar. ¿Mande? No, y sí son fieras, son unos monstruos labradores enormes. Pero bueno, no están vestidos para la ocasión. Después se los Yo tengo presento. un chihuahua que se cree Doberman. Haz de cuenta. Pero bueno, pues son adorables. ¿Qué les hacemos? Los perdonamos que anden de ladrones. Que nos interrumpan un poquito la clase, al cabo lo repetimos. Pero bueno, entonces, bueno, eso fue lo que es el tema de hoy. Ya abarcamos también lo que es la tarea. Si no hay dudas, con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Les agradezco mucho la presencia en esta clase. Ojalá nos podamos ver de nuevo la próxima semana. Es muy probable, no sé, entre sábado y domingo les subo el calendario, pero es muy probable que la próxima semana hagamos un poco más temprano en cuanto a días, por ahí del martes tal vez. Aprovechando que los tengo a los 4, a ustedes en cuestión de horarios, que se les acomoda un poquito más. Yo quisiera tratar de adaptarme también a sus horarios para pues que se les facilite estar por aquí, pero no sé si algunos tengan problema de decir, ¿sabes qué? Yo en la mañana no puedo, como para saber en dónde podemos jugar con horarios y días y pues tratar de que estén por aquí presentes. Después de las 6. Ok. Ok, Elisa, entonces después de las 6. ¿Tú qué dices, Mario? Pues yo creo que sí, como a las 6. Ok, entonces en la tarde se les acomoda más. Sí. Ok, perfecto. Entonces para irlo tomando cuenta en la programación, digo, ya nos quedan pocas semanas como quiera del curso, pero para pues seguir intentando, saludos Mario, para seguir intentando por ahí tratar de coincidir un poquito más en el tiempo. Bueno chicos, pues entonces de nuevo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Aquí se queda la sesión grabada como quiera por cualquier cosa para mayor detalle, información. Sara, ¿quieres decir algo? No, perdón, se activó. Que es mi gato, anda aquí conmigo. Quiere hacerle según mis perros. No, perdón, maestra. No te apures. Ok, perfecto, chicos. Bueno, pues entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, échenle ganas a la tarea y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Saludos a todos. Gracias, maestra. Cuídense, Gracias, maestra, cuídese mucho. igualmente, bye bye. Bendiciones.